Muy buenos días, estudiantes. Nos vamos con nuestra clase de lenguaje y comunicación. Ya, nuestra clase de lenguaje y comunicación, que es la clase número 1 del día de hoy. Hoy día nos corresponde trabajar en la clase número 30. Clase número 30 del cuaderno de actividades del Leo Primero Tercero Básico. Ya. La clase del día de hoy, que es la clase número 30, va a estar enfocada en dos textos. ¿Ya? Porque nosotros vamos a tener que crear un texto. Ya, vamos a ver el texto que tenemos que crear, pero ese texto que vamos a crear va a estar basado en estos dos textos que aparecen acá. Ahora, estos textos no están en el cuadro de actividades, sino que están en el texto del estudiante. Y no están en la clase 30. De hecho, estos textos están en la clase 31, pero son para trabajar la clase 30 del cuaderno de actividades. Bueno, algunas curiosidades que trae este Leo Primero, ¿ya? Lo importante es que tenemos este texto que tenemos que trabajar. Dice el primer texto, la Estación Espacial Internacional. Nosotros hemos trabajado ya con varios textos que hablan sobre el espacio, ¿cierto? De hecho, estuvimos trabajando en uno ayer que era de las naves espaciales. El día de hoy seguimos trabajando con textos relacionados con el tema del espacio y el primer texto es la Estación Espacial Internacional, ¿ya? Dice, es una casa en el espacio que están construyendo varias naciones. Los astronautas y los materiales se trasladan en naves espaciales. ¡Wow! O sea, una estación espacial es como una casa que se está construyendo. ¿Dónde? En el espacio. ¿Ya? Y dice que los astronautas y los materiales se mueven y llegan a ese lugar en las naves espaciales, que ustedes ya saben lo que son las naves espaciales, porque ayer leí un texto de las naves espaciales. ¿Ya? Bueno, dice, la estación espacial está en órbita, es decir, gira sin parar alrededor de la Tierra a 400 kilómetros de altura. Dice, esta nave espacial es rusa y se llama Soyuz. Dentro de ella viajan 3 astronautas. Ahí está esa nave espacial. ¿Qué más información hay? Dice, estos enormes paneles, estos paneles que están acá, dice, solares, producen electricidad con la luz del sol. ¡Wow! ¿Qué más sale? Dice, esta nave va a acoplarse a la estación. Dentro viajan 7 astronautas con más material. Ahí está la nave, miren. Dice, los astronautas viven en grandes tubos unidos entre sí que se llaman módulos. Ahí viven los astronautas. Ya, dicen, grandes tubos unidos entre sí que se llaman módulos. Dice, esta nave espacial se llama Progreso y trae alimentos desde el planeta Tierra. Se ha acoplado con las estaciones, decir, se ha unido a ella, es decir, se ha unido a ella. ¿Ya? Dice, esta se llama dice, se llama HTV y es japonesa. Transporta material desde 2008. Es automática, o sea, no tiene piloto. Naturalmente, no todas estas naves espaciales llegan a la estación a la vez. Dice, la ATV, que es esta, es una nave europea automática. Transporta alimentos y material. También sirve para remolcar la estación espacial. ¿Se dan cuenta que aquí lo explica, cierto, de la estación espacial, de lo que es, lo que están construyendo, de algunas naves espaciales de diferentes países, diferentes lugares del mundo que han ido llegando y cómo se están formando y cómo se llaman las partes que hay en esta estación espacial? ¿Ya? El otro texto que tenemos aquí abajito dice, la vida en el espacio. ¿Cómo es la vida en el espacio? El texto de acá arriba lo explica cómo son las naves espaciales, cómo son los lugares que están en esta estación espacial, los nombres que reciben, las características que tienen, y aquí abajo lo habla de la vida en el espacio. Dice, en la estación espacial siempre vive alguien. Estos astronautas están terminando de construirla y realizan en ella experimentos científicos. Dice, este brazo robot hace de grúa, sirve para trasladar material. Miren, ese brazo robot. Dice, en el espacio no hay arriba ni abajo. Este astronauta duerme colgado de una pared. Ahí está el astronauta, colgado de una pared. ¿Se dan cuenta? Dice, duerme, ¿ya? Dice, este astronauta, el que está aquí adentro, hace deporte para mantenerse en forma. Miren cómo está haciendo deporte. En la estación, las cosas deben estar atadas. Si no, flotan. Claro, las cosas tienen que estar todas atadas y amarradas porque si no flotan.
Esta científica, la que está ahí, está haciendo un experimento en el laboratorio. Dice, para salir al espacio se necesita un traje especial porque no hay aire. Imagínense, no hay aire en ese lugar. Entonces, los astronautas que salen de sus naves espaciales, ¿cierto? Hacia afuera, como ellos, tienen que salir con trajes especiales, ¿ya? Entonces, claro, ahí lo explica un poquito la vida de un astronauta como es en el espacio, ya cómo lo hacen, ¿cierto? Que realizan deporte, que algunos duermen y cómo duermen, cómo lo tienen que hacer cuando salen de su nave espacial, etc. Ahí explica algunas características de cómo se realiza, cómo es la vida en el espacio, la vida para los astronautas. Ahora que ustedes más o menos saben cómo un astronauta vive en el espacio y cómo es el lugar del espacio, la estación espacial que se está construyendo, los vamos a ir al cuaderno de actividades. Ya, aquí estamos en la clase número 30 que dice, escribe un artículo informativo con el título La vida de un astronauta en el espacio. ¡Wow! O sea, tenemos que escribir un artículo informativo que es, ¿cierto?, un texto donde nosotros vamos a entregar información de cómo es la vida de un astronauta en el espacio. Nosotros ya más o menos sabemos cómo es la vida de un astronauta en el espacio porque leímos el texto, ¿cierto?, donde nos explicaba algunas características de cómo es la vida de un astronauta en el espacio. ¿Ya? Entonces, el texto que nosotros vamos a escribir se va a llamar La vida de un astronauta en el espacio, para informar a tu familia lo que has aprendido sobre este tema. Utiliza la información que trajiste de tu casa a la biblioteca y lee los textos, que ya lo leímos, Estación Espacial Internacional, y la vida en el espacio de tu texto del estudiante para enriquecer tu información. ¿Ya? Entonces, planifico. En esta parte, nosotros tenemos que escribir una introducción. ¿Qué es una introducción, cierto? Es como explicar acá de qué se va a tratar nuestro texto que vamos a escribir. Entonces aquí nosotros podríamos ir escribiendo, por ejemplo, voy a escribir un texto informativo, el cual voy a explicar de cómo los astronautas viven en el espacio, por ejemplo. ¿Ya? Luego voy a elegir dos temas, subtema 1 y subtema 2, donde puedo, por ejemplo, en un subtema explicar de qué tienen que hacer, por ejemplo, los astronautas cuando salen de sus naves espaciales hacia el exterior. ¿Cómo tienen que salir? Dijimos cómo tenían que ir con sus trajes, ¿cierto? Y todo eso. Ese puede ser un tema. Y el otro tema puede ser cómo lo hacen los astronautas, en este caso, para, por ejemplo, hacer deporte. ¿Ya? O, por ejemplo, cómo lo hacen para dormir, ¿cierto? Etcétera, etcétera. O cómo tienen que tener las cosas adentro de las naves espaciales para que no, ¿cierto? Para que no se muevan de su lugar, que también lo explicamos en el texto. Entonces ahí ustedes eligen los dos subtemas que ustedes quieran y luego en el cierre, ¿cierto? Escribimos la finalización de nuestro texto, ¿cierto? Y donde ahí vamos colocando, ¿cierto?, las conclusiones que nosotros sacamos. Ahí podríamos escribir, por ejemplo, que la vida de un astronauta en el espacio es bastante complicada, es muy sacrificada, ya, pero a la vez pareciera una vida bastante entretenida. Y ahí nosotros vamos cerrando nuestro tema. Y cuando ya tenemos la introducción, los dos subtemas que nosotros elegimos y el cierre, nos vamos derechamente a escribir nuestro artículo informativo. ¿Ya? ¿Qué tenemos que saber? Bueno, nosotros ya tenemos escrito la introducción, los subtemas y el cierre. ¿Qué más tenemos que saber? Que cada vez que terminemos una oración tenemos que terminarla con un punto. ¿Qué más? Que al iniciar, siempre tenemos que iniciarla con una mayúscula. ¿Qué más tenemos que saber? Que hay que revisar cada párrafo tenga relación con los otros. O sea, claro, que se vayan relacionando. En este caso se van a ir relacionando porque todos van a ir trabajándose con la vida de nuestro astronauta en el espacio. Entonces aquí yo escribo la introducción que escribí en la página anterior. Aquí escribo la introducción. Aquí le escribo el subtema 1, lo detallo. El subtema 2 lo detallo. Y el cierre que escribí. ¿Ya? No es lo mismo que escribí antes. Aquí ya, pero lo escribo quizás más en profundidad y más ordenado. ¿Ya? Esta no la hacen porque tiene que hacer en este caso un compañero. Así que hasta ahí solamente. Ya, y finalmente, ¿qué hago? Mi ticket de salida. ¿Ya? Mi ticket de salida, ¿qué dice? ¿Qué texto debes ocupar para escribir una receta de un queque? Si yo quiero escribir una receta de un queque, ¿qué texto debería yo escribir? ¿Un artículo informativo? ¿Un texto instructivo que me entrega instrucciones? ¿O una noticia? Si yo quiero escribir una receta de un
queque. ¿Ya? Una receta de cómo se prepara. Recuerden que la receta tiene pasos, ¿cierto? Tiene ingredientes. ¿Qué texto me sirve? El informativo, como el que escribí recién, o un instructivo que me traiga instrucciones, o una noticia. Marcan, le sacan fotito y me lo envían. Ya estudiantes, a trabajar. Chao, chao.